Consejo de Participación Transitorio cesó a todos los vocales del Consejo Nacional Electoral, incluyendo a sus suplentes. 4 menores de edad murieron calcinados en las riberas del río Napo al quedar atrapados por las llamas en la casa de su abuelo. Una comerciante de mariscos recibió 2 disparos al intentar robarle. Sus familiares exigen justicia. 3 policías resultaron heridos tras un accidente de tránsito ocurrido en el sector de la T, en la vía Yaguachi-Milagro. 3 detenidos por supuestamente expender carnet falsos de salud a trabajadoras sexuales en Guayaquil. Cobraban entre 15 y 20 dólares para evitarles los exámenes respectivos. En lo internacional, 8 muertos y 52 heridos en un accidente múltiple en Brasil. Así empieza la noticia, Emisión Estelar. Queridos televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Iniciamos de inmediato con la información. Asesinan con 2 impactos de bala a una comerciante de mariscos en un aparente intento de robo ocurrido en la vía Progreso Playas. Familiares de la víctima piden que se capture a los delincuentes. Sus familiares la recuerdan como una mujer trabajadora, el único sustento en su hogar, comerciante de mariscos y que no tenía enemigos. Dice que fueron 2 carros, que uno lo atravesó por delante, dice que candelilló a los ojos del conductor, y a lo que lo escandalilla mete 2 tiros, uno le cae a mi madre y el otro casi le cae al conductor, pero solo fue mi madre que falleció. Magali Rosado, de 42 años, fue interceptada por delincuentes mientras realizaba una entrega. No paró, el chofer siguió, o sea, tuvo miedo parar porque decía que si ellos paraban igual los iban a matar, igual. Él lo que hizo fue irse nomás y le dispararon y de ahí uno de esos tiros le dio a mi hermana en la cabeza. Ella es la que transportaba el pescado y ella es la que pesaba. Por ejemplo, si ella la mandaban a la Caraguay, ella tenía que pesar el pescado y llevar la plata por Sorja. Comerciantes afirman que a esta pesadilla en la carretera, ellos están expuestos a diario. Porque esta gente opera en todas las carreteras, entonces ellos tienen su gente que les comunica que el carro sale, que no sale, todo eso es lo que se dice, que ya la gente viene siendo perseguida porque lo derrotean desde el punto de donde salen. Mi mamá estaba acá en la Caraguay, porque de Pozora la mandaron para acá a la Caraguay. La mandaron para acá a la Caraguay con una pesca. Ahí la mandaron ahí ya como terminó su pesca y la mandaron para Pozora. No, la plata nada se llevaron, porque el conductor se metió en contravía. Tratan de ser fuertes ante esta pérdida y solo piden que se haga justicia. Porque eso no puede quedar así también. Muchas muertes hay en esa vía y no puede ser posible que otra más quede así. Informó Pilar Vera. Un agente de la Policía Judicial fue detenido por presunta complicidad con una agrupación delictiva dedicada al robo de contenedores a los que interceptaban fingiendo que realizaban un operativo de control. En total, 14 implicados fueron detenidos. Se trata de un cabo segundo que prestaba sus servicios administrativos en la Policía Judicial de Guayaquil. Él está acusado de entregar sus uniformes, su radio y su arma de dotación para el cometimiento de varios delitos. Tenía también su rol, pues facilitaba los medios logísticos, así como también prestaba los uniformes a la organización, como son las chompas. Él, dentro de esta organización, inmediatamente nosotros como institución policial ya procedemos a abrir el expediente administrativo que nos corresponde. Las investigaciones permitieron a los agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial aprehender a los implicados horas antes de cometer otro de sus robos que ya lo tenían planificado. Y en compañía de la autoridad competente se procede a realizar 14 allanamientos
en diferentes domicilios ubicados en el centro, norte y sur de la ciudad de Guayaquil. La agrupación está acusada de participar en varios delitos, entre ellos el robo a 2 contenedores. Este último delito lo habrían cometido utilizando uniformes policiales y fingiendo que participaban de un operativo de control en las carreteras. Son 13 hombres, una mujer, 8 de ellos tienen antecedentes delictivos en lo que tiene que ver robo agravado, tenencia de armas y asalto a diferentes entidades también comerciales. Pese a que esta organización ya se encuentra tras las rejas, no se descarta la existencia de otros grupos robando bajo la misma modalidad. Por ello, se recomienda a la ciudadanía tomar en cuenta algunos aspectos para determinar si se trata de un control verdadero o no. Bueno, los dispositivos que normalmente realiza la Policía Nacional no lo hace solo con personal policial solo. Siempre existirá un patrullero y motos que se encuentren y que conforman parte de este dispositivo. Informó José Morales. 3 policías resultaron heridos en un accidente de tránsito ocurrido en el sector de la T, en la vía Yaguachi Milagro, en la provincia del Guayas. Los gendarmes fueron trasladados hasta el Hospital Policial de Guayaquil. El fuerte impacto se suscitó a la altura del sector conocido como La T, en la vía Yaguachi Milagro. 2 vehículos, uno grande y uno liviano, se chocaron, dando como resultado 3 personas heridas. Según lo que dicen las investigaciones del instante, los 3 afectados serían policías, los cuales fueron trasladados hasta una casa de salud. Estaba dirigiendo desde Yaguachi hasta Milagro, donde tengo el domicilio. Solo eso recuerdo del momento que fue un extraño impacto, nada más, que ya perdí el conocimiento. Ya no me acuerdo nada más. Y por ahí algo que se me olvidan los recuerdos fue cuando solo le dije que era policía y nada más. De ahí que 2 de ellos se encuentran en terapia intensiva. Los galenos asisten a los heridos, esperan una pronta recuperación. Hemos recibido en el área de terapia intensiva 2 pacientes. Tanto la paciente Gonzabay como el paciente Vilela, al momento hemodinámicamente están estables, sino que están con respirador. Y por lo tanto, la evolución de ella todavía es de pronóstico reservado hasta no tener más o menos solucionados los problemas que ellos tienen, ¿no? De su lado, la autoridad policial ya realiza los trámites necesarios para que las investigaciones avancen. Quieren determinar qué fue lo que ocurrió. Había suscitado un accidente de tránsito en donde un vehículo particular se había impactado con un camión de transporte de caña que no tenía la señalética correspondiente. Producto de ello, 3 compañeros policías resultaron gravemente heridos. El caso ya está en manos de autoridades de tránsito. En los próximos días se conocerían resultados de un hecho que asombró a una comunidad, informó Julio César Saona. Un muerto fue el trágico resultado de un accidente de tránsito ocurrido en el sector Tres Bocas, en la vía perimetral de Guayaquil. Según aseguran elementos de tránsito, el fallecido iba en una motocicleta que fue impactada por otro vehículo. Gran cantidad de tráfico en la vía perimetral a la altura de Tres Bocas anunciaba que algo había ocurrido. Se trataba de un accidente registrado en horas de la mañana, en donde perdió la vida un joven de 25 años y automáticamente le generó tristeza y dolor a toda una familia. Un fallecido por un accidente de tránsito. Hasta el momento la tipología, hasta el momento se cree que es de choque por alcance. El accidente del vehículo que impactó posiblemente a la moto, no se conoce nada, no se conoce nada. Solo tenemos el vehículo que es la moto y el fallecido que posiblemente era el conductor de la misma. Aparentemente el afectado iba en su motocicleta y de pronto se impacta con un automotor, generando un accidente en donde falleció. Inmediatamente elementos de la Comisión de Tránsito del Ecuador llegaron al punto para empezar investigaciones. Todavía decir eso hasta que los peritos realicen las verdaderas investigaciones y se pueda ver qué es lo si él cargaba o no cargaba el casco y qué es lo que ocasionó el accidente. ¿Cámaras de seguridad en este sector para las investigaciones? Hasta el momento no tenemos allá nomás un radar y no nos hemos percatado todavía sobre si hay una cámara.
En el edificio de Ciencias Forenses, familiares del occiso no podían creer lo que había ocurrido. Trataban de buscar una explicación respecto al hecho. Con casco, desde que sale de la casa, él se pone el casco. Él no anda así con el casco afuera, sino que lo ha chispeado dicen una camioneta. Se quedó tubo bajo, dicen algo así. Se quedó tubo bajo y ahí, tal vez en el momento de quedarse tubo bajo, tal vez se sacaría el casco para ver y ahí vino la desgracia. Ahora que en los próximos días se conocerán más detalles de este hecho, informó Julio César Saona. 4 menores de edad murieron calcinados en un incendio registrado en una vivienda. El trágico hecho ocurrió en un apartado lugar en las riberas del río Napo. Otros 6 niños que también se encontraban en el inmueble lograron salvarse. La tragedia golpeó y con crudeza a 2 familias. Chihuango Vargas, cuando 4 de sus hijos de entre 8 y 4 años de edad murieron calcinados a consecuencia de un voraz incendio que redujo a cenizas la casa de su abuelo. Allí estaban de vacaciones por el fin de año escolar, junto a otros 6 menores de las mismas familias, quienes lograron salvarse milagrosamente al salir a tiempo del inmueble cuando era consumido por las llamas. Han estado 10 personas habitando ahí, niños, en los cuales los 6 se salvan y los 4 quedan atrapados. En los 4 son consumidos por el fuego, una niña y 3 niños. Estas familias viven en el mismo sector llamado Palmeras, en la cuenca del río Napo. Es una apartada población que está enclavada en medio de la selva amazónica y a la que se llega después de navegar cerca de 1 hora desde la vía que une a Puerto Napo con Coca. El inmueble era de 2 pisos y de madera, lo que favoreció para que su combustión sea cuestión de minutos. Hasta yo volver, ya esto ya estaba desprendido a la ropa y luego a la tabla y de ahí, o sea, se fue de largo toda la casa. Al momento de la tragedia, los mayores estaban reunidos en casa de uno de ellos, lejos de la vivienda siniestrada. Vecinos que vieron las llamas les alertaron, pero cuando llegaron todo estaba en cenizas, incluidos los pequeños 4 cuerpos que quedaron totalmente incinerados. Y el resto de mis nietitos se quedaron atrapados por la llama y se quedaron ahí. Se cree que una vela encendida habría dado inicio al fuego que contaminó la estructura. El estar en un lugar disperso y remoto hacía imposible que puedan recibir alguna ayuda frente a la repentina emergencia, informó Carmita Argotti. La Policía Nacional logró detener a 3 personas, entre ellas un funcionario del Ministerio de Salud Pública, por otorgar carnets falsos a trabajadoras sexuales de Guayaquil. Cobraban entre 15 a 20 dólares para evitar los exámenes respectivos. Fueron alertados por denuncias de las propias trabajadoras sexuales, quienes expresaron que un ciudadano les estaba vendiendo los certificados respectivos por valores que iban entre 15 a 20 dólares. Pese a que este trámite es gratuito, el implicado ofrecía evitar el respectivo examen para detectar algún tipo de enfermedad. Realizaban documentación contra certificados de médicos, certificados de salud ocupacional, de fiebre amarilla, entre otros, quienes los comercializaban en el Parque de la Victoria o en las diferentes plazas de la ciudad. Tras un mes de investigaciones, los agentes determinaron que el responsable era un trabajador del Ministerio de Salud Pública, ciudadano que llevaba más de 19 años laborando en el área de bodega. En uno de los centros de salud de la ciudad, contaba con la participación de un hermano. Y la otra persona, el tercer ciudadano de 53 años, quien es el que compraba estos certificados y luego los comercializaba en los diferentes parques de la ciudad. Debido a la participación por parte de la Coordinadora Zonal de Salud, se logró determinar que los documentos eran falsos y se levantó un proceso por este tipo de ilegalidad. El cual luce de esta manera, tiene una marca de agua que indica que es gratuito, tiene la firma del médico donde va colocado el sello, el código del médico. Nos encontramos ante una alerta internacional en relación a la fiebre amarilla. El certificado internacional es este que pueden ver aquí, es un certificado que está codificado, donde tienen que colocar el lote de la vacuna a la que pertenece aquella que se le ha colocado al usuario. También es totalmente gratuito y existe uno local
que le garantiza a usted el que usted se haya colocado la vacuna de fiebre amarilla. Las investigaciones apuntan a determinar si las personas que accedieron a este documento son portadoras de algún tipo de enfermedad y por ese motivo evitaban los controles respectivos. No podemos descartarlo ni asegurarlo, sin embargo es importante que se exija que puedan presentar el documento validado por el Ministerio de Salud Pública. Informó José Morales. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio cesó en funciones a las autoridades del Consejo Nacional Electoral tras la evaluación a la que fueron sometidos. En ella concluyeron que hubo varias irregularidades en su designación y en el cumplimiento de sus funciones. Por unanimidad se aprobó la resolución de cesar en funciones a las 5 autoridades del Poder Electoral. Por los antecedentes expuestos, el Pleno determina que los consejeros evaluados han incumplido con los parámetros de la presente evaluación, esencialmente por haber vulnerado los derechos políticos de los ciudadanos. La resolución se la dio a conocer en ausencia de los 5 consejeros evaluados: Nubia Villasís, Ana Marcela Paredes, Paul Salazar, Mauricio Tayupanta y Luz Aro. La evaluación se la realizó bajo 5 parámetros, entre ellos la legitimidad del cargo, el cumplimiento de funciones y la independencia. Estas violaciones se han perpetrado especialmente en contra de grupos de oposición al movimiento oficial que ejercía el poder, con lo cual determina que el Consejo Nacional Electoral no era un órgano independiente y, como se ha evidenciado en la presente resolución, actuó a favor de intereses políticos particulares. En todos, según el Consejo Transitorio, se encontraron incumplimientos. El Pleno ha constatado que los consejeros no fueron valorados objetivamente por los méritos que acreditaron. Así, la presidenta Nubia Villasís fue puntuada con la máxima calificación por un título en Comunicación y Desarrollo. El Pleno rechaza este tipo de valoraciones incompatibles con la norma y que contravienen el principio de meritocracia que debe regir la selección de los servidores públicos. Además, también se hallaron indicios de mal manejo de recursos públicos, conflictos de intereses, falta de integridad, probidad y atribuciones de funciones. Que los consejeros Paul Salazar, Mauricio Tayupanta tenían conflicto de intereses por tener una vinculación estrecha con el Ejecutivo. El órgano se encuentra ilegalmente conformado debido a las principalizaciones que se efectuaron de la magíster Ana Marcela Paredes y Luz Aro, en violación del artículo 20 del Código de la Democracia. En ninguno de los 2 casos previamente mencionados, el Consejo Nacional Electoral observó que debía principalizar al consejero suplente correspondiente al concurso principal. Los 5 consejeros cesados tendrán 3 días para realizar las respectivas impugnaciones. Informó Carolina Basante. Y a través de su cuenta de Twitter, la consejera Ana Marcela Paredes reaccionó a esta decisión. Paredes dijo: me allano a la resolución del Consejo de Participación Transitorio en cuanto a la cesación de funciones de los consejeros del CNE. Doy un paso al costado con la esperanza de que nuevas decisiones aporten a la democracia en el país. Y preste mucha atención porque el Ministerio de Educación desmintió la supuesta distribución de textos alternativos sobre enfoques de género. Esto frente a especulaciones en redes sociales. Frente a la especulación generada por la difusión en redes sociales sobre un supuesto decreto presidencial en el que se dispone a actualizar que las mallas curriculares, textos escolares y guías docentes contengan la transversalización de género, nuevas masculinidades y mujeres en su diversidad, el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas emitió un comunicado en protesta del supuesto adoctrinamiento de género. El presidente de la República, de manera arbitraria y prepotente, ha dispuesto una norma reglamentaria, el adoctrinamiento de género para nuestros hijos en todos los niveles de estudios, cuyo objetivo principal es enseñarles a nuestros hijos a decidir qué tipo de género desean tener, y que haber nacido hombre o mujer no define su sexualidad. El Ministerio de Educación emitió un comunicado asegurando que los contenidos de cada libro son sujetos de revisión rigurosa y responsable por parte de organismos especializados en el currículo y descartó que estén enviando actualmente textos alternativos, desacreditando también la noticia de la supuesta difusión de libros que contienen enfoque de género. Nosotros el día de ayer emitimos un comunicado desmintiendo un conjunto de falsos rumores que hay sobre textos educativos o textos paralelos o contenidos que no han sido
emitidos oficialmente por el Ministerio de Educación. Sin embargo, un padre de familia hizo llegar a este medio de comunicación un supuesto material que se habría entregado en una escuela pública de la costa. Entre los dibujos para colorear había contenido sobre diversidad sexual. Informó Carolina Bastante. Hacemos una pausa y al volver, Portal de Noticias publicó audio de ex autoridades conversando sobre el financiamiento para la defensa de los agentes involucrados en el secuestro de Fernando Balda. Y en el espectáculo, faltan 2 días para el estreno de Guayaquil Superstar, que reúne a los más talentosos actores y actrices ecuatorianos, que formarán parte del grupo El Juglar. Ya volvemos. El portal de noticias La Posta publicó un audio en el que se escucha al legislador y expresidente de la Asamblea, José Serrano, y Raúl Chicaiza, exagente de inteligencia, conversar sobre la necesidad de buscar financiamiento para costear los gastos de la defensa de los agentes involucrados en el secuestro de Balda. José Serrano no se ha pronunciado aún sobre el tema. Marzo de 2018. José Serrano, que ya estaba despojado de su condición de presidente de la El audio Asamblea fue Nacional, hecho público por el pero no portal de de su calidad noticias de La asambleísta que Posta. mantiene hasta el La día de grabación hoy. había sido entregada por una fuente de este medio de comunicación y en él se escucha el diálogo entre el expresidente de la Asamblea, José Serrano, y el agente de inteligencia, Raúl Chicaiza. Hablaban del caso del secuestro de Fernando Balda. Chicaiza pedía Según la ayuda al fuente que expresidente hizo de la entrega de Asamblea esta para poder documentación sortear la a la situación Posta. judicial que afronta. ¿Y nosotros qué nos dieron? Hasta ahora estamos con deudas. Diana, en la cooperativa con préstamo de 20.000. Yo, igual con préstamo de abogado. Pero aquí lo que venimos es, como le digo, doctor, no le venimos a dar dolor de cabeza. Pero ténganlo por seguro. Nosotros daremos 100% la lealtad, porque estamos muy agradecidos. Cuando ustedes pudieron meternos presos, nos dieron la mano. Y ahora, sí, este es el resultado del hombre de inteligencia. Vamos con fuerza. Entonces, doctor, lo que... Nos volvemos a reunir el miércoles de la próxima semana para ver si es que ya logré conseguir algo por lo menos de esto que ustedes me están diciendo, ¿sí? En el audio se escucha a Chicaiza solicitar ayuda económica al expresidente para poder financiar la defensa de los agentes. Nosotros queremos que la Secretaría nos da cuántos de los recursos económicos para la defensa. ¿Cuántos se necesita para la defensa? ¿Para quién es? Para Espinosa, Diana y yo. ¿Cuánto eres, doctor? Para Espinosa está el doctor Moreno. ¿Cuánto necesitamos? Doctor, estamos presupuestados 65.000 en la proyección que nosotros pasamos. ¿Cuánto necesitamos inmediatamente? Inmediatamente necesitamos 20.000 para dar para los 3. ¿Para cuándo necesitamos? ¿Para cuándo se necesita plata? Claro, doctor, lo más importante es lo más rápido posible. Ese es el primer punto. Recursos económicos que el doctor no le estoy pidiendo ni a usted, ni a Romo, ni a Santiago Mena, ni a nadie. Me dan, yo armo la operación y entrego la operación. También se escucha a Chicaiza confirmar que había dialogado sobre el caso Balda en varias ocasiones con el expresidente Rafael Correa y con el ex jefe de inteligencia de la SENAIN, Romy Vallejo. Pero siempre hubo la fuerza del poder político y a través del presidente Correa, donde decidió las directrices de esto. Doctor, no me he venido a quejar. Solo vengo a pedirle, a suplicarle y que acate lo que dispuso el presidente Correa. Que en abril del 2017 el presidente Correa mandó a pedir la situación actual de Colombia. Porque yo me reuní con el presidente. Se fue el doctor Edroban a Colombia. Sacaron dinero de la SENAIN, doctor. Y no, a nosotros no nos dieron ni para pagar nuestros abogados. En otra parte de la grabación se escucha hablar de la estrategia y la necesidad de que el caso sea puesto en conocimiento de la hasta ese entonces fiscal subrogante Tania Moreno. Eso no puede conocer el fiscal Guacamancheno. ¿Por qué? Porque es abogado de Balda y abogado de Guacamancheno. Entonces nosotros tenemos que desviar para que baje donde la doctora Tania Moreno. Ahí sí podemos manejarlo. Este es el segundo audio que involucra al expresidente de la Asamblea. El primero fue aquel en el que se hablaba de bajarse al fiscal. El diálogo fue entre Serrano y el excontralor Carlos Poli.
Este noticiero trató de dialogar con el expresidente de la Asamblea tras su declaración en la Fiscalía, pero José Serrano evitó a la prensa y abandonó el sitio sin dar declaraciones. Informó Javier Gallo. Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, aseguró que el expresidente Rafael Correa tuvo en sus manos el tercer informe sobre el asesinato de su esposo en 2015. Además afirmó que varios exministros tuvieron guardado el informe desde septiembre de 2013. Acaba de confirmar que el señor expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, recibió de las manos del comité el informe final. Producto 3. El informe final, dice él. O producto 3, me imagino que es eso a lo que se refiere. Pero acaba de confirmar él que recibió el señor presidente de la República en junio del 2015 ese informe. Desgraciadamente el señor presidente de esa época, Rafael Correa Delgado, él no hizo entrega a la familia ni lo hizo público como en el decreto ejecutivo está establecido. Mi pregunta sería ¿por qué los ministros ocultaron tanto tiempo ese informe que lo tuvieron guardado durante casi 2 años? Mucho más. Después del 2015, después de la caída del cuarto DRU, tuvieron que esperar más de 6 meses para entregarle a la familia un informe forjado sin firma ni sumilla del perito Mesa. Agentes de la policía localizaron un pinchazo clandestino en el poliducto en el sector de Pacayaco, en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. En una piscina artesanal encontraron 3.500 galones de gasolina blanca. Veamos. Quienes se dedican al tráfico de combustible saben que el negocio es bueno, que al otro lado en Colombia el precio del galón de gasolina cuesta hasta 5 veces más que en Ecuador. Entonces buscan sitios estratégicos para hacer en la tubería, lo que se conoce como caliche, una perforación artesanal para robar el hidrocarburo. Ilegalmente, pues un bidón de 55 galones pues, de éter, de petróleo, gasolina blanca, está alrededor de 80 o 100 dólares en el lado colombiano que es adquirido para este procesamiento de las sustancias estupefacientes. La tubería del poliducto pertenece a la empresa pública Petroecuador. A esta luego del pinchazo le colocaron acoples especiales donde conectaron una manguera de alta presión que tras recorrer entre la vegetación 400 metros llegaba hasta una piscina artesanal, o sea un reservorio clandestino donde almacenaban el combustible. Las instalaciones son muy rudimentarias por lo que podría existir algún tipo de derrame y causar un daño ambiental. Asimismo, este tipo de sustancias son muy volátiles, por lo que podría existir un tipo de incendio en los alrededores. Labores de inteligencia de los agentes de la Unidad de Investigación de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos permitieron llegar hasta la zona de Pacayacu. El robo de combustible tenía todas las conexiones para luego de la piscina cargar la gasolina a través de otra manguera al filo de la carretera. Más o menos de una capacidad de 4.000 a 5.000 galones. En la piscina artesanal encontraron 3.500 galones de gasolina blanca. En el operativo, que contó con el apoyo de personal militar, no hubo detenidos. Que es utilizada como disolvente para la elaboración de sustancias estupefacientes, como disolvente para la hoja de coca y para la elaboración de sustancias estupefacientes. Al momento del ingreso en el sector no había ninguna persona, como el caliche estaba en un área despoblada, en medio de la vegetación. Difícil encontrar a los responsables, informó Iván Casamen. Enseguida con más información, las versiones por el secuestro de Fernando Balda genera controversias entre la defensa de Balda y Stalin Oviedo, abogado de Pablo Romero, exsecretario de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Al parecer se habría cambiado parte de un relato. La versión de Paulina Zumárraga en la Fiscalía sobre el secuestro a Fernando Balda dio otro giro a la investigación. Zumárraga fue secretaria personal de Pablo Romero, cuando este estaba al frente de la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN. Y ella claramente manifestó que Raúl Chicaiza, Diana Falcón y Jorge Armando Espinosa Méndez se reunían de 2 a 3 veces por semana en el despacho del UNVICI de la Secretaría Nacional de Inteligencia con Pablo Romero Quesada. A Jairo Lalama, abogado de Balda, les llama la atención que Stalin Oviedo, abogado de Pablo Romero, haya cambiado la versión, lo que sería fraude procesal. Al percatarme de que se suprimió esta parte importante de las reuniones que sostenían los agentes de SENAIN con Pablo Romero Quesada, yo le dije y le refuté que no pensaba firmar esa versión. Y ese particular conoció la doctora Jimena Mena. Y la doctora Jimena Mena también molesta
dijo que tampoco lo iba a firmar y que iba a comunicar al señor fiscal general de la Nación. Oviedo lo toma como un malentendido y que existe el derecho a hacer modificaciones en la versión. ¿Pero se cambió o no se cambió aparentemente el nombre? No. Hay una cosa, y lo que siempre he mantenido, el proceso, a Dios gracias, es público y está a las órdenes de ustedes. Si se habría hecho lo que dice el señor Balda en su comunicado de prensa el día de ayer, aún así no sería un delito, uno. Y si él piensa que hay un delito ahí, que lo denuncie. Desde el lado de la defensa técnica del expresidente Rafael Correa prefieren ver las cosas desde lejos y más bien criticar la ausencia de Balda, que fue convocado por ellos para ampliar su versión. Donde precisamente queríamos nosotros también y teníamos la intención de que se clarifiquen algunos hechos para poder ventilar todas las diligencias. Han sido en 2 ocasiones que se le ha requerido, el día de hoy no se ha presentado. De esta forma, este miércoles está por culminar la instrucción fiscal de 120 días y dar paso a la audiencia preparatoria a juicio, informó Héctor Romero. Asambleístas de la Revolución Ciudadana presentaron una denuncia en la Fiscalía General del Estado para que se abra una investigación en contra de Fernando Balda por el presunto delito de espionaje. Alrededor de 7 asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana afines al expresidente Rafael Correa llegaron a la Fiscalía General del Estado Centro Norte de Quito con una sola intención. Se inicia una investigación en contra del activista político Fernando Balda por el presunto delito de espionaje. Marcela Guiñaga basa los argumentos de la denuncia en el testimonio anticipado de Raúl Che, agente de la Secretaría Nacional de Inteligencia SENAIN, detenido por el secuestro de Balda. Se habla de piratería, se habla de tener contacto con proveedores de sistema informático para interferir comunicaciones relacionadas con, a parecer, proveedores no solamente de la Policía Nacional, sino también del Ejército Colombiano. Hablan de la afectación a la soberanía del Estado ecuatoriano. En este testimonio hay versiones relacionadas a compra de equipos que sirven para hacer piratería. Hablan inclusive de un viaje a la ciudad de Manta, donde supuestamente se utilizaron esos equipos para interferir, podría ser comunicaciones, acceder a información informática. Presentaron la denuncia y pedido de investigación a pesar que en varias ocasiones han criticado los cambios que se han dado en el Poder Judicial. Bueno, nosotros lo que buscamos es que se fortalezca la institucionalidad. Es más que claro que primero se tienen que agotar las vías nacionales. Argumentan que su intención es buscar la verdad. Con todo el respeto, ¿esto sería como estrategia para de alguna forma tratar de frenar la investigación que se lleva por el secuestro a Fernando Balda? No hay ningún concepto. Las investigaciones no se paran porque eso le corresponde al órgano judicial. Está en vía jurisdiccional, está por concluirse ya la instrucción fiscal, así que le corresponden a los jueces actuar apegados al debido proceso, a las garantías procesales. Informó Héctor Romero. La frase del día corresponde a Darwin Serakibe. Por los antecedentes expuestos, el Pleno determina que los consejeros evaluados han incumplido con los parámetros de la presente evaluación, esencialmente por haber vulnerado los derechos políticos de los ciudadanos. Estas violaciones se han perpetrado especialmente en contra de grupos de oposición al movimiento oficial que ejercía el poder, con lo cual determina que el Consejo Nacional Electoral no era un órgano independiente y, como se ha evidenciado en la presente resolución, actuó a favor de intereses políticos particulares. Y de esta forma el Consejo resolvió cesar de sus funciones a todos los consejeros del CNE, incluyendo a los suplentes.